Muy bien, vamos a hacer el repaso de la lección para esta semana. Estamos en la lección número 7, el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Todo lo que hemos estudiado en esta lección de esta semana está relacionado con la labor que el Espíritu Santo debe de realizar en el ser humano. Pero a fin de que podamos comprender cómo el Espíritu Santo trabaja dentro del corazón del hombre, primero es necesario saber qué es el Espíritu. Y dentro del estudio que hemos hecho, en las primeras semanas en la lección hemos descubierto que el Espíritu Santo, más allá de ser la tercera persona de la divinidad, también representa a lo que Él expresa a través de los profetas, los apóstoles de Cristo Jesús mismo. Vale decir que el Espíritu se manifiesta a través de la palabra. Libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que entonces aquí la palabra del Señor dice que todo cuanto esté expresado dentro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿qué cosa dice que es? Es espíritu y es vida. Entonces quiere decir que el Espíritu se expresa a través de la palabra. Ahora, siendo así, si el Espíritu se expresa a través de la palabra, lo lógico es pensar que por medio de esa palabra nos tengan que llegar todos los dones del Espíritu. Todos los dones del Espíritu. Pero ¿cómo así? Libro de Gálatas, capítulo 5. Veamos qué dice la Biblia con respecto a los dones del Espíritu. ¿Y por qué los dones? Bueno, porque los dones son indispensables y son necesarios para que tengamos que realizar la obra para la cual nosotros funcionamos en esta tierra, ser transmisores de la luz de Cristo. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que de alguna manera se tiene que llegar a brillar. Y la forma de brillar no va a ser por nosotros mismos, sino por la luz que trae el Espíritu Santo. Vamos a ver. Gálatas capítulo 5, versículo 23 dice, versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, fíjense lo que dice acá. Más el fruto del Espíritu, en otras palabras, pero el fruto del Espíritu es toda esa lista que acabo de leer, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero antes de esa listita, ¿se han dado cuenta que hay otra lista? Que el versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora fíjense, aquí se manifiestan dos tipos de acciones: acciones malas y acciones buenas. A las acciones malas se las llama los frutos de la carne, y a las acciones buenas se les llama los frutos del Espíritu. Ahora, los frutos de la carne, es decir, lo que tiene que ver con nuestra carnalidad, los seres humanos, tiene que ver con todos los gustos, los deseos, los sentimientos y los quereres emocionales de un individuo. Y si analizamos bien
todos esos gustos, quereres que tiene el ser humano están relacionados solamente a todo lo que tiene que ver con lo opuesto a la ley de Dios, perversiones e inmoralidades. Pero esos son los frutos de la carne. Eso es, en otras palabras, es lo que la carne quiere, gusta y desea. Pero opuesto a eso, fíjense lo que dice: pero el fruto del Espíritu, es decir, lo que le gusta al Espíritu. ¿Por qué? Porque hay un gusto del Espíritu. Pero para que esa parte espiritual pueda manifestarse en el amor, gozo, paz, paciencia, etc., es indispensable que el Espíritu tenga que estar primero en el ser humano a fin de que la carne no sea la que venza. Y en eso en el versículo 25 se nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, si decimos que ahora vivimos por el Espíritu, porque nos hemos entregado a Cristo y hemos nacido del Espíritu, hemos nacido de nuevo, ahora se nos pide: andemos en el Espíritu, caminemos por donde el Espíritu quiere que vayamos. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿correcto? Así que, cuando nosotros leemos que el Espíritu es la palabra de Dios, San Juan 6:63, habíamos leído, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En ese contexto donde Cristo está mencionando estas palabras, está comparando al Espíritu con la palabra. ¿Debido a qué? Bueno, fácil de entender. Todo lo que está escrito en este libro, en la Biblia, ha sido dictado por el Espíritu Santo. Por tanto, se puede decir: este es el Espíritu. ¿Correcto? Porque es su expresión, son sus palabras, es todo lo que de Él viene. Acuérdense que las palabras son viento exhalado por la persona que lo expresa. Así que mis palabras son yo mismo. ¿Por qué? Porque con ellas me estoy identificando. El Espíritu Santo se identifica con todo lo que dictó a través de los patriarcas, los profetas y los apóstoles. Porque siempre hay extremistas que a veces dicen que este libro es el Espíritu, estos papeles. No, hay que razonar por eso antes de hablar. Se está refiriendo al mensaje que está ahí adentro, ¿correcto? A eso que ha sido exhalado por el Espíritu y que se llama aliento de vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, ¿qué quiere decir? Que andar en el Espíritu significará ¿andar en qué? En las enseñanzas de la palabra de Dios. Y esas enseñanzas van a producir en nosotros los frutos, que vienen a ser amor, gozo, paz, paciencia, etc. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué tenemos que dar frutos? Vamos al libro de San Juan, capítulo 15, versículo 8. San Juan, capítulo 15, versículo 8. ¿Por qué tenemos que dar frutos? ¿Cuál es la razón? Fíjense: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta parte es sumamente interesante, ¿no? En esto es glorificado, dice mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis, ¿qué? Mis discípulos. O sea, no puedes ser discípulo de Cristo si no das frutos. Eso es un imposible. Y si no eres discípulo de Cristo, no te salvas. Porque hay que ser discipulado con Cristo para llegar a la salvación. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, de que es necesario glorificar a Dios dando frutos, es increíble, pero el Evangelio nos pide lo mismo a nosotros. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice: temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria. Así que entonces los frutos tienen que ver con darle gloria a Dios. Y dice que los frutos que realicemos van a tener que ver con nuestro juicio. ¿Por qué vamos a entrar a juicio? Por causa de los frutos. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio, ¿qué dice? Así que entonces el asunto se pone más candente porque está relacionado ¿con qué? Con el juicio. Y el juicio determina si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Muy bien, ahora, regresando a Gálatas capítulo 3, vamos con el primer fruto. Ya hemos entendido que es necesario que la palabra, el Espíritu, tenga que estar dentro de nosotros para poder, ¿qué cosa? Fructificar. Y aquí hay un detalle más que antes de que lea el primer fruto va a ser necesario.
Libro de San Juan. Regresen a San Juan, antes de que vayamos a Gálatas. Quiero dejar esto en claro. Resulta que Jesucristo declara que para que nosotros fructifiquemos hay la necesidad indispensable de tener que estar unidos a Él. Y aquí hay un detalle muy, muy interesante que nos va a dar el puente de entrada al primer fruto del Espíritu, que en este caso vendría a ser ¿qué cosa? El amor. Pues vamos a llegar ahí. San Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 dice: permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así ni vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Fíjense ahora lo que dice acá. Dice: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Y así como los pámpanos fructifican cuando están unidos al tronco de la vid, así también ustedes darán frutos si están unidos a mí. Así que permanezcan en mí. ¿Y eso cómo se hace? Sigan leyendo. Versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo es que nosotros permanecemos con Cristo, unidos a Él, cuando guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Esa relación con Cristo, una relación con Jesús, significa obediencia a los mandamientos de Dios. La relación estrecha. Tal es así que si alguien dijera que obedecer los mandamientos de la ley es legalismo, estaría rompiendo nuestra relación de amor con Cristo. Entonces no permitiríamos que alguien nos aleje de la relación que llevamos con Jesús. Nos interpondríamos de inmediato y diríamos: un momentito, tú no te metes acá. Cuando alguien se quiere meter en la relación de amor entre Jesús y su pueblo, cuando alguien viene a decir que obedecer la ley es legalismo. Ese que dice eso es el diablo. ¿Por qué? Porque solo él quiere romper la relación entre Dios y el hombre. Así que si escuchan alguna vez algún predicador que diga que obedecer la ley es legalismo, o que por obedecer la ley no vivimos en amor y que no nos va a salvar eso, entonces sepan que es Satanás, que está hablando a través de ese personaje. El espíritu del anticristo habla así. Y el oír al anticristo es volverse anticristo, porque se piensa igual que el anticristo. Así es como dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4 y 22. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, cuando Cristo dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, está dando a entender una cosa, que el primer fruto, ¿cuál? El fruto del amor. Ahora entramos de lleno en esa parte del fruto del amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos capítulo 13, versículo 10. Fíjense lo que dice acá. Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí entramos directamente con esta parte de la pantalla. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, nótese bien lo que está diciendo aquí. El cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? Es el amor. O sea, si estás en el cumplimiento de la ley, ¿estás en qué? En el amor. Ahí empezamos ahora. ¿Por qué? El fruto es una acción que debe de salir de nosotros. Y aquí en Gálatas 3, versículo 22 y 23, capítulo 5, versículo 22 y 23, el apóstol Pablo está hablando de nosotros como individuos, como personas, que debemos fructificar. No está hablando aquí de lo que es Dios, sino de lo que debemos ser, ¿quién? Nosotros.
Pero como Dios es el ejemplo y de Él viene todo, entonces tomamos la forma y el carácter de Dios, que es aquello que nosotros debemos copiar para que sean los frutos del Espíritu. ¿Está claro? El Espíritu, si viene de Dios, debe lograr en nosotros una réplica ¿de quién? De Dios, de Jesucristo. ¿Está claro? Hecho hombre, porque tampoco no vamos a hacer jamás una réplica de Dios en poder. Nadie puede ser semejante a Dios en poder. Satanás quería ser igual a Dios en poder, pero no en carácter. Porque si Satanás hubiera querido ser igual que Dios en carácter, hubiera sido manso y humilde como Dios. Pero de manso y humilde no tiene nada. Así que lo que Satanás buscaba era el poder, nada más, y el dominio. Nosotros buscamos el carácter, porque solo con ese carácter podremos entrar en el reino celestial. Ahora, para que nosotros podamos dar frutos, es necesario que antes de fructificar tengamos dentro eso que queremos fructificar. ¿Cómo así? Vamos a ver. San Mateo, capítulo 10. San Mateo, capítulo 10, versículo 8. San Mateo, capítulo 10, versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, ¿qué más dice? Dad de gracia. No puedes dar lo que no tienes. Así que nosotros por naturaleza no tenemos amor. Ningún ser humano nace con amor. Eso es totalmente falso. Creer que alguien ya viene con el amor dentro. Nadie tiene amor. ¿Cómo nacemos? Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice Pablo, no mora el bien. ¿Cómo dice? En mi carne, en mi naturaleza, no mora el bien. ¿Qué cosa mora entonces? El mal. Eso lo traemos como herencia. ¿Ah? Entonces, si no mora el bien en nosotros, no puede haber amor en nosotros. Antes de poder tener amor, hay que recibir amor. Y cuando ya lo recibimos, recién lo podemos ¿qué? Dar. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Si el amor es el cumplimiento de la ley, para tener el amor dentro de nosotros, ¿qué deberemos tener primero? ¿Ah? La ley en nosotros. Al tener la ley en nosotros, recién tenemos el amor en nosotros. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 16, la promesa que Dios hace para el nuevo pacto. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, fíjense en esto. Dios promete poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Poner el amor en la mente y en el corazón. Ahora que ya tenemos el amor puesto por Dios en el nuevo pacto, en la mente y en el corazón, recién Dios puede exigir de nosotros que podamos manifestar ¿qué cosa? Amor. O sea, el amor no nace de nosotros, sino que Dios lo pone en nosotros. ¿De qué manera? Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. ¿De qué manera Dios hace que el amor llegue hasta nuestros corazones? ¿Por medio de quién? Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que hace posible que las leyes de Dios queden escritas ¿dónde? En la mente y en el corazón. Y hemos leído que el Espíritu es la palabra de Dios. Así que cuando leemos la palabra de Dios que es la voz del Espíritu, está escribiendo en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Es por eso que se dice
que en el nuevo pacto se ponen las leyes en la mente y en el corazón, porque en el nuevo pacto el Espíritu Santo es el que escribe las leyes en nuestro corazón a través de la palabra. Porque recibimos el Espíritu por el oír de la palabra. Libro de Gálatas, vamos a ver. Gálatas capítulo 3, dice el apóstol Pablo, versículo 2. Esto solamente quiero saber de ustedes, les dice a los Gálatas, de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe, dice el Espíritu? ¿Por el qué? Por el oír con fe. La fe es por el oír de la palabra ¿qué? De Dios. Así que el Espíritu Santo se recibe por el oír con fe. No se recibe, como muchos dicen, un fueguito que se te mete por la cabeza, te llega hasta los pies y te hace temblar, ¿no? No es así, sino por el oír de la fe, la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros recibimos así el Espíritu graba los mandamientos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahora que ya tenemos amor, ya podemos dar amor. ¿Está claro? Primero nos llenamos de amor, para luego recién brindar amor, pero no nos sale de por sí, porque lo que sale de por sí siempre es el egoísmo. En una relación que le llamemos de amor, siempre va a querer primar el lado de uno o del otro, porque ese es el amor humano, donde se llegan a imponer las cosas, ¿no? Ese es el amor humano. Pero en el amor de Dios no. En el amor de Dios hay parámetros que tú no puedes traspasar. Tiene sus niveles. Hasta aquí llegas, de ahí no me pasas. ¿Está claro? Ahora, 2 Corintios 5:14 nos dice ¿qué logramos con ese amor de Dios dentro de nosotros? 2 Corintios 5:14. ¿Y para qué Dios pone el amor? El amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo. No hay nada más poderoso que el amor. Al amor no se le puede contrarrestar con nada. Si nos enfrentamos al amor, vamos a decir a box, si fuera una persona el amor, vamos a empezar y ya nos cayó un puñetazo, noqueamos. El amor es poderoso, nadie se lo puede inventar. Si un ejército entero con bombas y misiles se enfrenta al amor, todito el ejército va a quedar quebrantado. Ahí, tendido. Nadie puede contra el amor. Es demasiado poderoso. Así como es de dulce, es de poderoso. Ese es el amor. 2 Corintios 5:14. Siendo así, dice el texto, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué cosa es constreñir? Forzar, obligar, impeler, impulsar, empujar. Sinónimos de constreñir. Así que lo que está diciendo el texto aquí es, el amor de Cristo nos obliga, nos empuja, nos impulsa. Es el motor que impulsa desde adentro. Cuando tú tienes amor dentro de ti, es imposible que puedas dejar de hacer lo que Dios te dice. Si quieres dejar de hacer lo que Dios te dice, la conciencia te turba, te revienta, no duermes. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es así de fuerte y de poderoso. Nadie peca sin que el amor lo haga temblar primero. Así de sencillo. El amor es tan poderoso que te sacude y te recuerda todo lo que en realidad deberías de hacer. Muy bien. Ahora, cuando ya tienes ese amor por dentro y ese amor te impele, se va a manifestar. ¿Cómo? Tiene que haber una muestra de ese amor. Solo hay una forma en que se manifiesta. El texto que decía, es el cumplimiento de ¿qué? O sea que cuando ya tienes el amor dentro, no puedes evitar cumplir la ley. Y si alguien te viene a decir a ti, no se puede obedecer la ley es legalismo, la ley es esclavitud, inmediatamente el amor que está dentro de ti reacciona y dice, no, siéntate que te voy a educar. ¿Cómo vas a venir a decir que es legalismo el tener que obedecer la ley? Estás mal, estás equivocado, te torciste en el camino. ¿Quién está hablando en ese rato? Tú no, el amor. Porque el amor se defiende. El amor no puede dejar a nadie que se le pase por encima. Entonces, el amor se va a poner fuerte. En una ocasión el amor personificado entró hasta su templo con un látigo para poder votar ¿a quién?
a los cambistas, a los que decían que el amor era legalismo, a los que decían que el amor se compraba con dinero. El amor inmediatamente tomó su chicote. Todos corrieron. Aunque nunca utilizó el chicote para ninguno de ellos, el amor demostró cuán poderoso era. Muy bien. Ahora, está claro hasta aquí el primer fruto, el fruto del amor. San Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nótese lo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? O sea, cuando ya tienes los mandamientos de Dios y tú los cumples, estás demostrando tu amor ¿por quién? Por Dios. Así de sencillo. Así que nadie tiene por qué sacar amor de sí mismo. Dios no pide imposibilidades. Dios pone el poder dentro de ti y luego ese poder es el que actúa dentro de ti. Si lo dejas actuar. Y si tú no lo quieres dejar actuar, entonces pisoteas la ley de Dios y no hay esperanza para ti. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos al segundo fruto. Avancemos un poco más aquí para que veamos algo más sobre lo que es el amor. Estos textos ya los hemos leído, ¿no? Aquí hay un texto clave que quiero que lo leamos. San Juan capítulo 38, capítulo 5, versos 38 y 42. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora, fíjense en esto. El versículo 38, Cristo les dice: no tenéis su palabra morando en vosotros, les dice a los judíos. Y en el 42, miren lo que dice: yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. De manera que aquí Jesús está comparando el amor con la palabra. Al tener la palabra, se tiene el amor. De manera que, si nosotros queremos llenarnos del amor completo de Dios, todo lo que tendremos que hacer, ¿qué cosa es? Estudiar ¿qué? Tanto más te llenas de la palabra de Dios, más conocimiento tienes de la palabra de Dios, más lleno de qué estás? Del amor de Dios, ¿no es cierto? No hay vuelta que darle a ese asunto. ¿Y cómo funciona ese amor? Lo que ya había explicado hace un rato, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Fíjense en la primera parte. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que somos en nuestros pensamientos, eso somos en nuestras acciones. ¿Qué pasa cuando un joven está lleno de artes marciales en la cabeza? ¿Ah? Sale a la calle y ¿qué quiere hacer? Al primero que se encuentra, quiere utilizarlo de bolsa de arena, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dentro el deseo. ¿Ah? Así, lo que tenemos por dentro, eso somos por fuera. Nunca somos mejores por fuera de lo que somos por dentro. Eso es un imposible. Muy bien, se acabó el primer fruto. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Así de sencillo es, ¿no? ¿Se han dado cuenta cómo la Biblia lo explica todo? Se hace sencillo. Esto no hay vuelta que darle, es indiscutible ya. Sigue diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Qué cosa es el gozo? ¿Cómo se lo obtiene? En pocas palabras lo vamos a leer. En primer lugar, en Isaías 61:3, ¿qué cosa dice? A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Qué cosa es óleo? ¿Ah? ¿Qué es óleo? Aceite. El óleo es aceite. ¿Ah? Entonces, ¿acá qué cosa está diciendo? ¿Aceite de qué? De gozo. O sea, cuando tienes el aceite dentro de ti, andas gozoso. ¿Cómo es eso? O sea, ¿tomo aceite y ya estoy alegre? No. El aceite en la Biblia, ¿qué representa? Al Espíritu Santo. De manera que entonces hay que tener el Espíritu para tener ¿qué cosa? El gozo. El gozo no viene de la nada, no nace de nuestra mente, no sale de por sí. Como todos los demás frutos, primero tiene que entrar en nosotros para recién hacer funcionar el gozo en nosotros. Ojalá pudiéramos entender que somos maquinarias finísimas hechas por Dios y que funcionamos con combustible.
no funcionamos por funcionar. A ver, 5 más 5, ¿cuánto es? ¿Por qué? ¿Ah? Acabas de funcionar como una calculadora. Porque te han puesto el conocimiento adentro y es por eso que lo expresas en palabras de inmediato. 5 más 5, 10. Así somos. Somos maquinarias que funcionan con combustible. ¿Ah? Y para que podamos tener gozo, no necesitan hacernos cosquillas. No necesitan llevarnos a Disneylandia, no necesitan llevarnos a Miami, no necesitan llevarnos a la playa, no necesitan darnos una cerveza. ¿Ah? El gozo requiere de otra cosa. ¿Requiere de qué? Del Espíritu. ¿Y qué cosa hemos dicho que es el Espíritu? Las palabras de Cristo, todas sus enseñanzas. Vamos a ver que se confirme eso. Primera de Juan capítulo 1, versículo 4, fíjense lo que dice ahí. Estas cosas os escribimos, dice Juan. ¿Cuáles son las cosas que escribe? Todo lo que está en la palabra. Tanto Juan como todos los santos que escribieron. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Eso quiere decir que cuando las palabras de Cristo, escritas por los apóstoles y todos los demás patriarcas y profetas, la han dado para que nosotros la leamos, al entrar esa palabra en la mente, está entrando ¿qué cosa en la mente? ¿Ah? El gozo. O sea que el gozo no es un sentimiento. El gozo es la entrada del conocimiento en nuestras mentes que va a actuar frente a los problemas. Hay personas que dicen, tengo que abandonar mis problemas para estar gozoso. ¿Qué creen ustedes de ese dicho? ¿Está correcto? Cuando ya no tenga problemas, cuando esté tranquilo, sin nada de problemas, entonces estoy gozoso. ¿Es eso verdad? ¿Es así o no? ¿Eso es lo que dice la gente o no? Eso es lo que cree la gente. Le han hecho creer cuentos. Eso es lo que nos han dicho siempre y nos han malogrado el cerebro. ¿Por qué? Porque hay que tener gozo para que no hayan problemas ni angustias. Es al revés. ¿Cómo voy a recibir? Voy a botar los problemas y las angustias para decirle al gozo recién ven. Pero si el gozo es el que los bota. ¿Ah? Donde el gozo está, no pueden estar los problemas ni las angustias. Donde la luz está, no puede haber oscuridad. Donde el agua está, no puede estar seco. Donde el gozo está, no pueden haber disturbios. ¿Está claro? Por eso sigue diciendo la Biblia, San Juan 15:11. Miren lo que dice Cristo acá. Estas cosas os he hablado, mis palabras os he dado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. O sea que es la palabra de Dios el gozo. Y cuando la palabra entre nosotros, ¿qué cosa está en nosotros? El gozo. Y vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, para que se note vuestro gozo, primero les doy las palabras para que ese gozo esté dentro de ustedes. Y cuando ya está dentro de ustedes, de la abundancia del corazón, habla la boca. A Jesús se le dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Por qué sufrió la cruz? Porque Jesús estaba lleno del gozo. ¿Ah? ¿Del gozo de qué? De lo que disfrutaría después de la cruz. Por eso se atrevió a ir a la cruz. Noten lo que dice. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando tenemos el gozo de Cristo dentro de nosotros, ese gozo te hace resistir cualquier cosa. ¿Cómo resistió Job? Por el gozo que tenía dentro de él. El gozo entonces, repito, que no es un sentimiento. El gozo es un arma. El gozo es un poder con el cual tú llegas a superar cualquier crisis de este mundo. Así que entonces, el gozo había sido distinto de lo que pensábamos. Segundo fruto, cumplido. No necesita más de... ¿Quién podría discutir eso? ¿Quién diría, no, el gozo es otra cosa? No, es según tu cabeza, según lo que te han hecho creer. Pero el gozo, la alegría,
solamente puede estar cuando la verdad de Dios está. Fíjense, todos iban golpeando a patadas y a puñetes al hombre, insultos, y cuando llega todo cansado y desangrado hasta el monte Calvario, para remate le quitan la ropa, lo echan sobre la cruz y lo clavan encima. ¿Qué tenía este hombre? ¿Qué locura había en su cabeza de tener que ir tranquilo a golpes, patadas y puñetes, llegar hasta el Calvario, dejarse crucificar y encima desde la cruz mirar a todos los que lo crucifican y decir: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? ¿Qué lo motivaba? El gozo. Porque él estaba dentro de él, lleno de ese gozo celestial. La alegría de Cristo triunfaba sobre los dolores. ¿Cuál era la alegría de Cristo? Voy a salvar a toda esta humanidad. Por eso, estando crucificado, decía: perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, en otras palabras, Padre, tú y yo estamos contentos y felices por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que para esto he venido al mundo, para salvarlo. No importa, me está doliendo. Puedo gritar si es posible, pero estoy salvando. ¿Qué cosa triunfaba sobre todo el dolor? El gozo. ¿De qué? De ver muchos hijos en la gloria. La paz. Gozo, paz, paciencia, dice, ¿no? ¿Qué cosa es la paz? Bueno, veamos primero la conceptualización. Salmo 119, versículo 165. Concepto de la paz, porque si no conocemos conceptos, ¿cómo vamos a poder entender que se tenga la paz? Salmo 119, versículo 165. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. O sea que la paz debe de tener como base, ¿qué cosa? La ley. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros amamos la ley, o guardamos la ley, obedecemos la ley, que es amar, entonces hay paz. Vamos a ver si eso está confirmado. Isaías capítulo 48, versículo 18. Isaías 48, 18. Vamos a confirmar. Isaías 48, 18 dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, sería entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cómo dice? Ojalá hubieras tú guardado, hubieras atendido a mis mandamientos, hubieras escuchado, hubieras puesto atención a mis enseñanzas en los mandamientos, sería entonces como tu paz. ¿Cómo es un río? ¿Ah? Pasa y nunca deja de pasar. Así sería tu paz interminable. Como las ondas del mar. ¿Han visto en algún momento que las ondas del mar paren? A menos que haya un tsunami, pero se viene con una onda más grande. Así es el amor. Nunca se detiene cuando estás lleno de los mandamientos de Dios. ¿Ah? Entonces, la base de la paz es la ley. Los mandamientos de Dios hacen posible que podamos obtener la paz. La paz no es un sentimiento innato en el hombre, porque eso se hace creer, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas y muchos otros medios dicen: la paz es un sentimiento innato en el hombre. Todos buscamos la paz por naturaleza, ¿sí? Después de la bronca. El hombre es así, ¿no? Primero golpea, si es posible acaba a su contrincante, y cuando lo acaba dice: paz. Porque la paz para el hombre es esa, deshacerse del otro, ¿no? Un día conversaba con un Hare Krishna, ¿no? Y este Hare Krishna me decía: nosotros somos gente pacífica, así que para podernos mantener en paz matamos al enemigo. Así tenemos la paz, porque somos gente pacífica. Y entonces yo le dije: o sea, matando ustedes tienen paz y no les remuerde la conciencia después de que matan. Yo no dormiría, le dije, ¿no? Bueno, no había pensado en eso, me dije. Sería bueno pensar a la próxima. ¿Por qué? Porque si matas por la paz tuya, te aseguro que no vas a dormir ni una noche. Todas las noches te vas a acordar cómo le cortaste la cabeza al otro. Así de simple, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Efesios capítulo 2, versículo 14. Ahora, para que esa paz pueda llegar a nosotros, hay un modo de hacerlo. Efesios capítulo 2, versículo 14. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14. Porque Él, hablando de Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. A través de la muerte de Jesucristo,
Ahora, todos los que éramos gentiles y no teníamos la opción de haber nacido en Israel para la salvación que ellos tenían, ahora por la muerte de Cristo hemos llegado a ser unidos para lograr esa paz. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, ya podemos participar de la obediencia a los mandamientos de Dios con un valor que sí nos va a proporcionar paz. Así que entonces la muerte de Cristo fue crucial aquí para que nosotros podamos obedecer los mandamientos y tengamos la paz. Romanos capítulo 5:1, por eso el apóstol Pablo dice así, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a través de la justificación hecha por Cristo, el perdón de nuestros pecados hecho por Cristo, podemos gozar de esa paz, podemos obtener esa paz y convertirnos en gente pacífica. ¿Qué cosa es llevar la paz al mundo? A ver, ¿qué es llevar la paz al mundo? Porque dice que tenemos que ser pacíficos, ¿no? Llevar los mandamientos. ¿Ah? Cuando predicamos el Evangelio, por eso dice el Evangelio de la paz. ¿Ah? Cuando predicamos la ley de Dios, cuando predicamos todas las enseñanzas del mensaje de los 3 ángeles, estamos llevando ¿qué cosa? Paz al mundo. Gloria a Dios en las alturas, paz a todos los hombres. Así que llevamos la paz cuando predicamos el Evangelio de la salvación, enseñándole a la gente que necesita obedecer la ley y que por la justificación hecha por Cristo, por el perdón hecho por Cristo, se puede ahora obedecer los mandamientos de Dios. Libro de Romanos, capítulo 2. Versículo 13, para que todos puedan alcanzar esa justificación, esa paz que se necesita. Dice la Escritura, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que lo que se pide, luego de que aceptemos la justificación del perdón para obtener la paz con Cristo, es mantenernos justificados en obediencia a la ley de Dios, ser hacedores de la ley. ¿Ya está? Ya tenemos la paz. Qué rápido, ¿no? Fácil de entender. Y tanta vuelta y tantos sermones para querer decirle a la gente lo que es paz. Hasta se reúnen horas, días, meses en la Organización de las Naciones Unidas para hablar de la paz. Son casi 20 años que se está hablando de la paz y la seguridad mundial con fuerza, ¿no? Y hasta 30 diría yo. Y nada, todos igual. ¿Por qué? Necios. Empezando desde la misma Organización de las Naciones Unidas. ¿Ah? ¿Por qué? Necio no es un insulto, sino un falto de conocimiento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no se quieren guiar pues, por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Resulta que los ideales de paz y seguridad fueron dados por Serge Raynaud de la Ferrier en 100 libros que le regaló a la Organización de las Naciones Unidas. O sea que la paz está fundamentada sobre ignorancia. Es increíble, ¿no? Pero en cambio la paz que Dios nos ofrece es otro tipo de paz, que es la que viene de Él. San Juan 14, 21 pueden ayudarse con eso, ¿no? Perdón, San Juan capítulo 14, 27 pueden ayudarse con eso para poder conocer que Cristo es el que trae paz. La paz os dejo y paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ahora bien, siguiente fruto, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo se obtiene la paciencia? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. La paciencia. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que la paciencia tiene la base de los mandamientos de ¿qué? O sea que en los 10 mandamientos está ¿qué cosa? El concepto de la paciencia. A ver, busquen en el diccionario qué cosa es paciencia. Y pobrecito del tipo que nunca la vas a alcanzar. Eso es lo malo de seguir lo que el diccionario dice para la salvación, ¿no? El diccionario que te sirva para tus tareas. Cuando te digan, te vamos a dar 10 palabras para que busques el significado, utilice el diccionario si usted quiere sacar 20. Pero si quieres sacar 40, utiliza la Biblia. Porque hasta le vas a enseñar a tu profesor. Oye, ¿y cómo va a ser la paciencia a la ley? Para que vea, para que vea. ¿Por qué? Que yo sé más que usted. Entonces se va a cumplir más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Así que entonces, ¿dónde está la paciencia? En los mandamientos de Dios. Ahora, ¿y cómo puedo yo hacer que esa paciencia pueda desarrollarse en mi vida? Vamos a ver. Apocalipsis 3.10 dice, Apocalipsis 3.10, ¿cómo se logra tener esa paciencia dentro de nosotros?
Porque una vez que conocemos la ley, ahí están los 10 preceptos que nos van a dar como resultado la paciencia. Pero para que esto se haga realidad, dice acá, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿A qué cosa ahora se le llama la paciencia? La palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has estudiado mi palabra, te has vuelto paciente. ¿Ah? Haz todo lo que dice la Biblia y ya eres paciente. ¿Y no es más fácil? Miren cómo Dios lo ha hecho tan fácil todo, ¿no? Ay, hermano, ¿cómo quiero ser paciente? Decimos, ¿no? ¿Cómo puedo ser paciente? Si yo soy fosforito, hermano, ¿cómo puedo hacer para ser paciente? ¿Cómo se puede hacer para ser paciente? La respuesta aquí está, ¿no? Llénate de la Biblia, haz lo que dice ese libro y ya eres paciente. Así que entonces, estas virtudes, estos frutos llamados así, pues son virtudes, no se obtienen por tu esfuerzo personal ni el desgaste de tu cerebro. ¿Sí? Porque a veces los filósofos gastaban la pobre cabeza, ¿no? Por eso se han acabado. Gastaban la pobre cabeza para nada. Igual terminaban al final, ¿no? Estos filósofos trataban de entender estas palabritas tan sencillas, ¿no? Trataban de comprenderlas y querían buscar una explicación en sus cabezas para llegar a ser pacientes, pacíficos, gozosos. Y todo lo que encontraban era alboroto en su cabeza, ¿no? Es por eso que la filosofía es peligrosísima, te puede volver loco con ella. La mayoría de todos los que se han vuelto locos han sido por la filosofía, porque han querido filosofar su vida y han encontrado pura amargura. No le hayan sentido a su vida, todo está mal. Entonces a la final le dicen, pues ¿para qué vivo? Como no se pueden morir, se vuelven locos, ¿no? Salen a hacer locuras hasta que finalmente el demonio los toma. Es lo que pasa, la filosofía trae siempre eso. Bueno, entonces ya está claro. Cuando nosotros vemos los ejemplos en la Biblia, vamos a ver que todos esos ejemplos ya son de paciencia. Por ejemplo, cuando ustedes leen la historia de José y ven cómo fue tratado, ¿no? Primero, sus hermanos lo odiaban. Segundo, lo vendieron. Tercero, todavía lo meten en la cárcel en Egipto. Cuarto, lo acusan de ser un violador. Quinto, finalmente lo dejan hasta que ahí en la cárcel aprende a ser carcelero. ¿Te ha pasado eso? No, bueno, todavía no he llegado hasta eso. ¿Sí que te desesperas entonces? ¿Verdad, no? Hay que ser pacientes como José. Y pronto obtienes la paciencia porque te das cuenta que así es la vida. ¿Sabes cuándo vives la paciencia? Cuando entiendes que la vida es así, no la puedes cambiar. Lo que tienes que hacer es enfrentar. Y para enfrentar tienes que conocer. Y para conocer tienes que estudiar. Y para estudiar tienes que elegir el lugar correcto, la Biblia. Más claro, ya no puede ser. Benignidad, vamos rápido. Se puede hablar toda la noche de esto, ¿no? Pero no, pues, tenemos solo tiempito, ¿no? No hay mucho para... Efesios capítulo 4, versículo 32. El apóstol Pablo nos da el concepto de benignidad. Dice, antes sed, ¿qué cosa? Benignos. ¿Qué cosa es el benigno? Varios en esta semana han estado con sus diccionarios, ¿no? ¿Qué cosa es benigno por acá? ¿Para qué tanto pierden el tiempo? Esto es mejor que el diccionario. Antes ser benignos unos con otros. ¿Cómo es eso? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Qué tan difícil es? Así de simple, ese es el concepto. Si ya eres misericordioso y aprendes a perdonarte con el otro, ya eres benigno, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Así que la benignidad, ¿qué cosa es? Es simple y llanamente comprensión hacia la otra persona. Aprender a ser misericordioso y perdonador. ¿Y cómo logro eso? Bueno, dejemos que la Biblia siga respondiendo. Primero dice, sed como Dios, ¿no? Que Él ha sido benigno. ¿Por qué dice que Dios ha sido benigno? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cómo ha sido benigno Dios? ¿Cómo ha sido benigno Dios? Bueno, vamos a ver un texto como para que nos pueda ayudar cómo ha sido benigno Dios. Romanos, capítulo 2, versículo 14. Romanos, capítulo 2, versículo 14. Cuando Dios ha entregado a su Hijo, ha demostrado su benignidad por nosotros, porque nos ha dado el perdón por medio de ¿quién?
de Cristo. Por eso es que dice, ¿ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ¿podríamos arrepentirnos? No, porque dice que fue elevado en la cruz para perdón y arrepentimiento. ¿Ah? Fíjense por qué. A ver, demos acá 3 pasitos rápido. ¿Qué cosa hace que el hombre se arrepienta? ¿Qué hace que el hombre se arrepienta? La ley de Dios. Cuando se le presenta la ley convence de pecado. Salmo 19:7 dice, la ley convierte el alma. Ahora, la ley me convence de pecado para producirme el arrepentimiento, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora bien, cuando se me produce el arrepentimiento, lo manifiesto pidiendo el perdón de mis pecados para empezar una vida distinta de la anterior. Eso se llama arrepentimiento. Dejar de hacer lo malo para empezar a hacer ¿qué cosa? Lo bueno. Así que entonces, a fin de que esto se haga realidad, vengo a la cruz y mi arrepentimiento se hace realidad. Por eso que Cristo fue crucificado para dar arrepentimiento. ¿Ah? Porque si Cristo no hubiera sido crucificado, entonces yo vengo arrepentido a la cruz, pero no hay arrepentimiento para mí, porque me van a decir, ¿y ahora qué? Estoy viniendo a arrepentirme, no hay nada contigo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nadie quiere morirse en la cruz, me voy a bajar de la cruz. No. Entonces ya no habría arrepentimiento para nadie. Tenemos la capacidad de arrepentirnos porque hay una promesa de perdón. Así que sin la muerte de Cristo el arrepentimiento no existiría. Para que la ley funcione es necesario que Cristo haya muerto. La ley y el Evangelio siempre están unidos, no pueden separarse, son inseparables. Muy bien. Ahora, 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido y es benigno. O sea que entonces, si quiero ser benigno, ¿qué tengo que tener dentro? El amor. ¿Y el amor qué cosa es? El cumplimiento de la ley. Y cuando tengo la ley dentro, la palabra de Dios dentro, ya tengo el amor dentro. Entonces, es la palabra la que me hace benigno. Porque en la palabra aprendo a ser perdonador y misericordioso. Qué interesante. Eso lo hemos visto en San Juan 5, 38 y 42. San Mateo capítulo 12, versículo 34 va a corroborar esto. San Mateo 12, 34. San Mateo capítulo 12, versículo 34 dice, generación de víboras, decía Cristo a los fariseos, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tienes por dentro, eso eres por fuera. No es como las personas que dicen, yo puedo estar amando a Dios aquí en mi corazón. Por fuera puedo ser rockero, pero por dentro estoy amando a Jesús. Mentiroso. ¿Qué le vamos a creer? Es como un día me encontré con una persona que me decía así, mira, ¿sabes qué? Lo que yo sea por fuera no prueba nada. ¿Ah? Así, tú por fuera me puedes ver ahí con mis cabellos todos anaranjados, mi corte punk, pero acá dentro yo estoy amando a Jesús. ¿Será eso verdad? No, porque lo que tú eres determina lo que tú crees, ¿correcto? Nadie es mejor por fuera de lo que es por dentro. Así que debe de manifestarse en el exterior lo que tú estás creyendo en el interior. Muy bien. ¿Qué más? Romanos capítulo 7, versículo 12. Confirmación. Romanos 7, 12. Fíjense lo que dice allí. Romanos capítulo 7, versículo 12. Estos textos son de confirmación ahora, para que sepamos que es así como funciona la benignidad. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué cosa es bueno? Dice, el mandamiento de Dios. Así que si tienes lo bueno dentro, puedes expresarlo por fuera. Anótense estos textos. Éxodo 33, 19. Dice que Dios le mostró a Moisés en el monte todo su bien. Y luego, Éxodo capítulo 34, van a leer en el versículo 28 que Dios le dio la ley como emblema a Moisés de su carácter, de su bien. Muy bien. Ya tenemos todo eso. Ahora, a fin de que nosotros podamos practicar la benignidad y la bondad, que es el siguiente elemento que tenemos que estudiar. La bondad se manifiesta en todos los bienes que recibimos o que damos, ¿correcto? Todos los bienes que recibimos o que damos. Veamos un texto que confirme lo que estoy diciendo.
Nehemías capítulo 9, versículo 19 hasta el 25. Ustedes van a leer en casa desde el versículo 19 hasta el 24, y yo voy a leer ahora el 25, que es la parte que nos interesa. Dice: y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil los hijos de Israel, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. ¿A qué le está llamando aquí bondad ahora Nehemías? A todo lo que Dios les entregó a los hijos de Israel. Los hizo conquistar a sus enemigos, se ganaron huertas, viñas y olivares, y de ahí gozaron comiendo de ese lugar, porque así Dios les prometió que les daría desde el tiempo de Abraham: a ti te daré esta tierra de Canaán, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Por eso en los demás versículos anteriores dice eso. Y cuando Dios cumplió todo eso para Israel, ahí dice Nehemías que ese cumplimiento fue ¿qué cosa? Su gran bondad. De manera que entonces la bondad es ¿qué cosa? Cumplir en hacer el bien a los demás. Como se nos ha hecho el bien, ahora nosotros también brindamos el bien. Así somos bondadosos, somos misericordiosos. Benignidad y bondad están unidos, porque los dos son misericordia. Salmo 119. Salmo 119. ¿Cómo me voy a llenar de bondad? Porque ningún hombre es bondadoso de por sí. Siempre que lean la Biblia y que la Biblia les pida ser de alguna forma que tengan un tipo de personalidad, nunca jamás vayan a cometer el error de querer ir a practicar eso que la Biblia les pide sin saber cómo. Ese es el mayor error que se puede cometer, ¿no? Porque a veces la gente dice: la Biblia dice que tengo que ser bondadoso, así que voy a empezar a ser bondadoso. Por favor, mamá, todo el almuerzo regálaselos a ellos. Hijito, ¿y qué vamos a comer nosotros? No importa, muramos de hambre, hay que ser bondadosos. Oiga, sí, un día me encontré con una persona de una religión evangélica, y este hermano me dice: hermano, ya estoy harto, mi mujer ya no la soporto ya. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Le digo: tú que eres un cristiano, crees la Biblia, ¿cómo vas a dejar a tu mujer así nomás? Y me dice: no, hermano, lo que pasa es que esta mujer que es demasiado, no ama a su prójimo, por más que le enseñe. ¿Cómo así? Le dije: vamos a conversar con tu mujer. Y entonces agarra, me dice: lo que pasa es que yo, hermano, gano buena platita y le comparto a mis vecinos, les regalo su comidita. Cuando vienen mis parientes, mis hermanos, a todos les regalo comidita, a mis tíos. Esta mujer no quiere que yo haga eso. Entonces yo le dije a su esposa: pero ¿qué más quieres? Que tu esposo sea muy bondadoso. Sí, pues hermano, me dice, por eso estoy un poco confundido y quiero que usted me ayude, de repente estoy equivocada. A ver, ¿qué es lo que pasa? Le digo: bueno, pasa que todo lo que es para nosotros y que es para comer todito lo da y nosotros nos quedamos de hambre. No, pero a veces pues se quedarán de hambre. Le digo: no, nos quedamos de hambre. Este hombre no nos da nada, yo tengo que estar yendo a ganar para poder traer. Y entonces le dije yo: pero que él no les da primero a ustedes y después comparte con los demás. No, todo lo da para otros. Pero para nosotros nadie nos dice: es que tienes que aprender a compartir y no ser egoísta. No importa que muramos de hambre nosotros. ¿Tú haces eso?, le dije yo a él. Bueno, sí, hermano, me dice, yo hago eso. ¿Y eso te parece virtud? ¿No has leído nunca la Biblia que el que prefiere a los de afuera y no a los de su casa es peor que un hereje? ¿De dónde has sacado esa idea?, le dije. Es que yo pensé que así tenía que ser bondadoso porque la Biblia dice que tenemos que compartir. Sí, pero la Biblia dice que compartas primero con los tuyos, güey. Primero son los de adentro y luego recién vienen los de afuera. ¿Cómo se te ocurre? Es como que la iglesia primero regalara a los mundanos y no le regala nada a los del pueblo. ¿Por quién hay que preocuparse más? ¿Por los pobres de adentro o por los pobres de afuera? Por los de adentro, pues primero tiene que ser, dice el apóstol Pablo, por los domésticos en la fe. Y luego recién después vienen los otros. Así que ¿cómo vamos a hacer candil de la calle y oscuridad de la casa? Eso no tiene ningún sentido. Así que tengamos cuidado. Eso pasa cuando nosotros conceptualizamos lo que queremos llamarle bondad. ¿Bondad de qué lado va a ser eso, no? Bueno, entonces, en la palabra de Dios encontramos toda la bondad. Llénate de la palabra y vas a ser bondadoso. Vamos a los últimos atributos. La fe. A fin de poder nosotros agradar a Dios necesitamos la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10, 16. En realidad, el estudio de esta semana ha sido extenso, ¿no?
extenso, pero profundo, porque están todos los elementos necesarios para ser cristianos. Hebreos 11:6, perdón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La fe. La fe dice que hace posible que nosotros creamos la existencia de Dios. Cuando a veces se le dice a una persona esto, ¿no? Es necesario que tengas fe, que creas en Dios si quieres agradarle. Ahora, pues, para poder tener fe, yo quiero creer, pero no creo. ¿Cómo le hago para creer? Un día se acercó un paleontólogo, un ateo, y me dice, solo quiero que me prediques una cosa. No me interesa todo lo demás que diga la Biblia. Solo quiero una cosa. Tú me predicas eso y yo creo todo. ¿Qué? ¿Cómo creo? Buen punto, ¿no? Porque si toda la Biblia puede decir cosas buenas, nadie dice que no. ¿Cómo creo? Y entonces me dice, quiero tener fe. Quiero saber que Dios existe. Libro de Isaías, capítulo 41, versículo 21 al 23. Y le dije yo, un texto va a ser suficiente. El hombre obviamente quería una respuesta así. No quería verlo ahí. Quería una respuesta mía, para que yo le diga cómo creí yo. Y yo le dije, como no quiere escuchar mucho, no hay problema. Un texto, una sola lectura, no vamos a hacer más. Eso va a ser suficiente. Lo demás va a ser la práctica. ¿Estamos de acuerdo o no le dije? ¿Solo quiere aprender la teoría o también quiere aprender la práctica? No, claro, las dos cosas tienen que ser muy buenas. Isaías capítulo 41, versículo 21 al 23. Al punto, sin rodeos. La gente quiere respuestas al punto, no le gustan los rodeos. ¿A quién le gusta que lo rodee? A nadie, al grano, pues entonces. Isaías capítulo 41, versículo 21 al 23. Fíjense lo que dice acá. Dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que va a venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que va a ser después, para que sepamos que ustedes son dioses. Ahora, fíjense, en este texto el asunto es claro y al punto, ¿no? Dice, si tú eres capaz de decirme pasado, presente y futuro, eres capaz de predecir, te voy a creer que eres Dios. Porque solo un Dios puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Después nadie puede estar en el pasado, presente y en el futuro. Así que si hay alguien capaz de revelarte pasado, presente y futuro, ese que se llama Dios. ¿Está claro? Así que entonces se quedó leyendo y me dijo, ¿y yo cómo sé que Dios puede revelar el pasado, presente y el futuro? Esa es la práctica. Si quieres quedarte a sentar a escuchar, no hay problema. Ahora sí ya quería, pues ya tiene el concepto de la parte teórica de que un Dios es aquel que es capaz de revelar pasado, presente y futuro. Ahora solamente faltaba ver si eso es posible. Para eso tuvimos que entrar en la profecía. San Juan capítulo 14, versículo 27. San Juan capítulo 14, versículo 27. A eso se refirió Cristo cuando dijo lo siguiente. 29, perdón. San Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Cómo dice? Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando veáis que sucedió, creáis. Así que la fe no nace de ti. La fe es producida por la palabra de Dios otra vez. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver la palabra? La palabra lo hace todo. Es por eso que cuando tú lees la Biblia, ya lo tienes todo. ¿No te has dado cuenta que cuando tú lees la Biblia y el otro no lee, tú defiendes a capa y espada la Biblia? Porque tú la has leído, porque tú sabes. Así que como tú conoces, no te dejas combatir con el que no conoce. El otro se defiende con su cabeza, tú te defiendes con el conocimiento. Esa es la gran diferencia. Por eso cuando hay discusiones, cuando hubo la discusión de la ideología de género, ¿no? Ahí discutían acerca de la ideología de género, todos daban sus ideas y se hizo un panel de discusión. Eso no sirve para nada, porque cuando tengas que hablar no se trata de defenderte simplemente, se trata de que tengas razón. No basta con defenderse, hay que tener también la razón. Bien,
Romanos capítulo 10, versículo 17. Así se cumple lo que dice el apóstol Pablo aquí. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. No hay más vuelta que darle al asunto, ¿no? Anótense 1 de Juan 5, 4, que la fe es la que da victoria sobre todas las cosas en este mundo. Si tienes fe, lo logras todo. ¿Ah? Así de simple. Apocalipsis 2.10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que entonces la fidelidad está en base a ¿qué? A estar lleno de la fe, de la palabra de Dios. Cuando estás lleno de fe, ya eres fiel. Hay algunos que dicen, la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ahora, ¿cómo voy a ser fiel toda mi vida? Si todos los días estoy tentado, a veces caigo, a veces estoy por caer, ya no puedo soportar más. Subo al carro y la música ahí, ¿no? ¿Y cómo voy a ser fiel así? Tendría que irme a vivir debajo de una montaña, meterme a un hueco para ser fiel. ¿Ah? Pero no es eso la fidelidad, por favor. ¿De qué se trata la fidelidad? Cuando te llenas de la palabra, de la fe, ya tienes qué cosa por dentro. La fidelidad. Para que seas fiel, no necesitas esforzarte por fuera para ser fiel. Para ser fiel tienes que tener primero la fidelidad adentro. Y entonces cuando te esfuerces, saldrá de adentro. A ver, fíjense en esto. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 23? Rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me han dicho la respuesta? ¿Ah? Porque por más que se esfuercen no les va a salir. Tiene que estar para adentro primero. ¿Cuánto es 3 más 3? Ah, es otra cosa, ¿no? Ya lo tiene. ¿Te das cuenta que el esfuerzo que haces ahora es con resultado exitoso? ¿Por qué? Porque ya tienes adentro eso. Tú no puedes tener la fidelidad a Dios cuando primero no la tienes dentro, no la puedes manifestar, no tienes nada. Estás como vulgarmente se dice, ¿no? Calabaza. No tienes nada por dentro. Entonces lo que se necesita es llenar tu cabeza de fidelidad. ¿Cuándo te llenas? Cuando lees la Biblia. Al leer la Biblia te estás llenando de fidelidad. Es un don del Espíritu. Por eso todo es del Espíritu, ¿se han dado cuenta? Todo es de la palabra. Muy bien. Así se cumplirá en ti, Hebreos 11.1. Anótenselo, Hebreos 11.1. Finalmente, cierra el apóstol Pablo, mansedumbre y templanza, o dominio propio. ¿Cómo puedes ser manso? Libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28.